Bendiciones y bienvenidos a esta nueva edición de Reavivados por su palabra. Hoy meditaremos en el capítulo número 13 del libro de Apocalipsis. Nos encontramos ante un capítulo fascinante. Él contiene eventos pasados, presentes y futuros. Eventos que están enmarcados en una simbología interesante. Símbolos que nos ayudarán a entender las profecías bíblicas y el futuro que nos depara a esta tierra. Veamos cuáles son las lecciones que nos deja el mensaje de este día. Notemos lo que registran los versículos 1 y 2. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Sobre sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas nombres de blasfemas. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, su trono y su gran autoridad. Aquí surge una pregunta a primera vista. ¿Qué simboliza una bestia? Diremos que una bestia simboliza un poder político religioso que opera bajo el instinto y bajo la supervisión y autoridad del dragón. Ya vimos en el capítulo anterior que el dragón no es otro sino Satanás. Veamos algunas características de estas dos bestias que aparecen en el capítulo número 13. La primera bestia sube del mar. El mar representa muchedumbre, multitud de gente. Esto habla también del dominio universal que este poder político religioso tendría en su momento. La segunda característica es que tiene 7 cabezas. Cada una de las cabezas representa también un imperio que gobernó sobre cierto periodo de tiempo, que también el dragón dio la autoridad a cada uno de ellos con la finalidad de destruir al pueblo de Dios. Surge entonces la pregunta, ¿quiénes son estos imperios? Notemos que los versículos que acabamos de leer utiliza figuras que Daniel utilizó tanto en el capítulo 2 como en el capítulo 7. Aparece el oso, aparece también el león. Estos elementos nos dan una vislumbre de las primeras potencias que juegan un papel predominante bajo la autoridad del enemigo. Podríamos entonces, si utilizamos estas figuras, por ejemplo, de Daniel 7, que están identificadas precisamente 4 de esos primeros imperios: Babilonia, los medos y los persas, Grecia, Roma en su fase pagana, Roma en su fase papal, y después de esto viene Francia y los países revolucionarios, y la séptima cabeza que está representada con la segunda bestia que aparece de la tierra. Estamos hablando de un imperio poderoso del cual hablaremos en breve. Otra característica es que una de esas cabezas fue herida de muerte. Estamos hablando específicamente de la quinta cabeza, es decir, de Roma en su fase papal, la cual gobierna y está en armonía con el tiempo que aparece en el mismo capítulo de hoy, de los 42 meses o 1260 años. Es el papado quien sufre esa herida de muerte. Cuando en 1798 el general Berthier lleva al Papa Pío VI y finalmente este muere cuando es llevado cautivo. Allí se produce la herida de muerte. ¿En qué consiste? Es la separación entre la iglesia y el Estado. La supremacía papal termina exactamente en ese tiempo, cuando acaban los 1260 años proféticos, es decir, en 1798. También es interesante mencionar que este poder político religioso, según lo que dice el capítulo de hoy, esa herida mortal es sanada. De esto hablaremos más adelante y sobre todo en el capítulo número 17 del libro de Apocalipsis. Veamos ahora la segunda bestia. Esta bestia no sale del mar, sino que ahora esta sale de la tierra. Veamos lo que dice el verso 11 y 12. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos,
semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hacía que la tierra y sus habitantes adorasen a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Veamos algunos elementos interesantes con relación a esta bestia. Se menciona que sube de la tierra. A diferencia de la primera, que simboliza muchedumbre, significa que esta bestia surgiría de un lugar o una región geográfica pequeña y no mundial. Obviamente, tiene que ser una potencia con influencia. Los historiadores y comentaristas han identificado a este poder también como la séptima cabeza. Después de Francia y los países revolucionarios, es Estados Unidos quien comienza a tener hegemonía, autoridad, imperio. Entonces se identifica tanto con la séptima cabeza como con esta bestia que sale de la tierra. Notemos que dice que esta bestia tiene dos cuernos. Estos cuernos representan la libertad religiosa y libertad civil que caracteriza el gobierno de Estados Unidos. También se dice que su aspecto es como un cordero, es decir, es manso aparentemente. Sin embargo, habla como un dragón, es decir, que habla bajo la influencia del dragón y sobre todo sus acciones son perseguidoras y crueles. Esta segunda bestia dice que le ayuda a la primera a recuperar la herida que había sido dada en 1798. Recordemos que esta herida representa el rompimiento de la iglesia y el Estado. Significa que el recuperar o sanar la herida, la iglesia y Estado vuelve nuevamente a unirse. Es decir, que Estados Unidos ayuda para que el papado vuelva otra vez a tener hegemonía sobre el pueblo y a través de la unidad de iglesia y Estado se puedan promulgar leyes que vayan en contra de los hijos de Dios. Es decir, aquellos que de alguna manera obedecen al Señor y guardan sus mandamientos. Notemos ahora lo que dicen los versículos 15 al 18. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la primera bestia, es decir, le ayuda para nuevamente recuperar ese poder que había perdido, para que la imagen pudiera hablar y dar muerte a todo el que no adore la imagen de la bestia. Si tú revisas en la historia, te darás cuenta que en ese periodo de tiempo de 1260 años, este poder político religioso, es decir, el papado o Roma en su fase papal, se realizó una persecución incesante contra los cristianos, los que no adoraban o los que no estaban de acuerdo con los principios que ellos establecían, ya que había una interpretación privada de las escrituras. Dice que se ordenaba que los pequeños y grandes, ricos, pobres, libres, siervos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pueda comprar ni vender sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Esto requiere sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, que es número de hombre, su número es 666. De más está decir que este número es algo simbólico y que la marca de hecho no es algo visible. La marca tiene que ver con un tema de adoración, así como también el sello de Dios tiene que ver con un tema de adoración. Para finalizar en esta hora quiero hacer énfasis precisamente en eso. Ya hemos hablado en el capítulo 7 acerca del sello de Dios, que tiene que ver con una obediencia genuina a los mandamientos. Tiene que ver también específicamente con un mandamiento en particular, y este es el sábado. El sábado fue establecido desde la creación como un sello de Dios para que le adoremos y le recordemos como el Creador. Es de esperar entonces que si el sello de Dios está relacionado con un día especial de adoración, la marca de la bestia también lo esté relacionado con un día falso de adoración. Déjame darte un detalle interesante, y esto lo puedes buscar en la historia, donde quiera que puedas encontrar en el internet o en libros.
Específicamente, el 7 de marzo del año 321, Constantino el Grande establece el domingo como el séptimo día, haciendo a un lado el sábado. ¿Con qué autoridad lo hizo? Si recuerdas, lo que registra el capítulo 7 de Daniel, versículo 25, dice que este poder, identificado con la quinta cabeza, el papado o el cuerno pequeño, trataría de cambiar los tiempos y la ley. Es por eso que Roma, en ese entonces en su fase papal, cambia los tiempos y cambia la ley de Dios. Es un cambio que no ha sido autorizado por las Escrituras. Y es por eso que nosotros promovemos, exaltamos la adoración en el día sábado. Y nos anteponemos a las enseñanzas de que hay un día diferente a este. Y es posible que muchos hoy en día estén siguiendo este día adorando o aparentemente adorando a Dios, pero realmente están yendo en pos de la bestia y de manera voluntaria o involuntaria están recibiendo esa marca que finalmente determinará quiénes son el pueblo de Dios y quiénes no lo son. Estas son verdades que posiblemente están haciendo eco en tu mente y en tu corazón, pero es lo que la historia enseña, es lo que la Biblia respalda y es lo que nosotros tenemos que enseñar. Debes tener mucho cuidado a quién estás adorando en este momento. ¿Por qué adoras en un día diferente al que Dios ha establecido? Es una pregunta muy interesante. ¿Dónde tuvo su origen? Lo acabamos de ver. Este poder político religioso configurado bajo la autoridad del dragón o de Satanás cambia los tiempos y la ley. ¿Lo sabías? Posiblemente no, pero ahora ya lo sabes y debes administrar esta verdad de manera correcta. Por lo tanto, hoy te hago una invitación a que te vuelvas a las sendas antiguas, a que busques una obediencia genuina a la ley de Dios, incluyendo el cuarto mandamiento. Nadie tiene autoridad de hacer un cambio a la ley. Jesús, cuando estuvo en esta tierra, en su ministerio dijo en San Mateo 5:17, no he venido a cambiar la ley o abrogar la ley o los profetas, sino he venido para cumplirla. Y Jesús obedeció a su Padre Celestial, guardando los mandamientos, incluyendo el sábado como el día de adoración. Me gustaría orar por ti, porque si todavía no perteneces a este pueblo que trata de hacer la voluntad de Dios, puedas unirte, descubre más acerca de las profecías bíblicas. Todavía estás a tiempo de tomar una decisión y cambiar de dirección. Oremos. Padre, te damos gracias por la sabiduría que das para entender las Escrituras. Hay tanta claridad que es difícil perderse o andar en las tinieblas, a menos que voluntariamente lo hagamos haciendo a un lado tu voluntad. Te damos gracias por este capítulo porque nos abre el entendimiento, porque nos abre el camino y la brecha por la cual tú quieres que andemos. Y hoy decidimos adorarte en espíritu y en verdad, ser sellados con el Espíritu de Dios, un espíritu que nos lleva a la obediencia genuina, un espíritu que nos lleva al servicio, al amor a Dios, y rechazamos la marca de la bestia, rechazamos ese falso día de adoración que muchos hoy están adoptando. Por favor, sigue hablándonos a través de la Escritura. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado en la meditación de este día. Recuerda que mañana estaremos nuevamente aquí para una edición más de Reavivados por su palabra. Que Dios te bendiga.